Vamos a abrir Hechos capítulo 2, otra vez. Y hoy voy a dejar, va a ser la última que expongo de Hechos 2. La semana que viene vamos a trabajar con Hechos capítulo 10. Podemos pasar mucho tiempo hablando de lo que Lucas nos relata en este capítulo. Fascinante todo lo que encontramos ahí, pero tampoco podemos pasarnos todo el tiempo, siendo que estamos hablando de la oración, sacando todo lo que se puede extraer del libro de Hechos capítulo 2. Pero una página de estos movimientos teológicos contemporáneos que hemos estado resaltando en estos días, y vamos a ver más en el futuro, dice lo siguiente. Voy a leer textualmente lo que expresan, y dicen: en Hechos 2 podemos ver que cuando los creyentes recibían el Espíritu Santo, empezaron a hablar en lenguas. Me llama poderosamente la atención la generalización que se hace en esa declaración, porque no dice estos creyentes que están ahí, sino los creyentes. Y se toma esto como norma, que entonces personas que reciben el Espíritu Santo van a hablar en lenguas, tienen que hablar en lenguas. Y Hechos 2 no dice eso, lo dice la página, una interpretación, yo le llamo arbitraria, de lo que dice Hechos, pero no es eso lo que está diciendo Hechos. Dice que estos hombres, sí, que estuvieron allí orando y se manifestó el Espíritu Santo, sí comenzaron a hablar en lenguas. Pero de estirar eso a toda la iglesia, eso es un salto de fe bastante grande que no tiene, a lo menos el texto bíblico, plataforma para lanzarnos en esa conclusión. Ya hemos indicado que el uso de Hechos 2 como punto de referencia para justificar en la actualidad la oración en lenguas, como se está haciendo en nuestro tiempo, y como manifestación del Espíritu Santo en la vida de la persona, es totalmente falsa. No importa cómo le demos vuelta al asunto, es falsa, es incorrecta. Hemos demostrado con las Escrituras que precisamente lo contrario es lo que nos dice Lucas en este libro. Lucas menciona en Hechos, en toda la carta de Hechos, 3 incidentes específicos donde un puñado de personas específicas, sí, al recibir el Espíritu Santo, hablaron en lenguas. Pero la norma de todo el libro de Hechos, y eso lo hemos puesto en el video anterior, al final del video, si algunos no se dieron cuenta, los que siguieron eso, está toda la lista de pasajes bíblicos en todo el libro de Lucas o de Hechos, donde este hombre nos habla de la manifestación del Espíritu Santo en las personas que se convertían a Cristo, y en ninguno de esos casos, excepto estos ejemplos que acabo de indicar, no comenzaron a hablar en lenguas. Así que rompemos entonces el patrón de Lucas en todo el libro para justificar una experiencia que sí está sucediendo en la actualidad en mucha gente dentro del pueblo de Cristo, y otros que dicen ser de Cristo pero no lo son, porque dentro de la iglesia hay de todo, ¿verdad? Vamos a abordar 4 cosas. La primera de ellas es cómo y quiénes hablaron en lenguas en Hechos 2. La segunda que vamos a considerar es qué tipo de lenguas hablaron estas personas. La tercera es qué significado tiene este fenómeno. Y 4, cuál es la aplicación para la iglesia de hoy. Miremos lo primero, cómo y quiénes hablaron en lenguas en este caso específico, en este capítulo, y específicamente en estos versículos 1 al 4 que tenemos ahí, ¿no es cierto? Ante todo, debemos tener en cuenta que el Espíritu Santo se manifestó o vino como cumplimiento de las promesas que hizo Dios en el pasado. Lucas no nos dice que el Espíritu Santo vino como
respuesta a las exigencias o a las demandas de estos creyentes que estaban orando fervientemente allí en el capítulo 1, verso 14, donde esperaban el advenimiento de la promesa del Señor, sino que estaban allí o recibieron el Espíritu Santo como cumplimiento de lo que el Señor les había indicado en el capítulo 1, versículos 4. Fíjense ahí ustedes en sus Biblias, donde el Señor dijo, no se vayan de Jerusalén, esperen hasta que reciban la promesa del Padre. Sin embargo, la promesa no venía específicamente del capítulo 1, verso 4 de Hechos, sino que tiene un periodo temporal mucho más antiguo. Y sabemos eso, que Dios lo había prometido desde mucho antes, por el mismo Pedro, que nos dice en el capítulo 2, verso 16, que todo lo que estaba aconteciendo era resultado de lo dicho por el profeta Joel 900 años antes del nacimiento de Cristo, o 9 siglos deberíamos decir, un poquito más. 9 siglos antes del nacimiento de Cristo Jesús. Así que esto es algo que debemos tener en cuenta, porque entonces agrega evidencia que el Espíritu Santo no fue enviado porque estos hombres lo exigieron o lo pidieron a Dios. Dice que el Espíritu Santo vino porque fue el cumplimiento de una promesa que hizo un hombre de Dios 9 siglos antes de que sucedieran estas cosas. Los discípulos o apóstoles en este caso ni existían, todavía ni soñaban que iban a venir al mundo en aquel entonces. Otro detalle que llama poderosamente la atención, observen ahí en sus Biblias, es la combinación del término bautismo y llenura del Espíritu Santo. Aparece en el capítulo 1, verso 5 y capítulo 2, versículo 4. Llenura, bautismo y llenura. Notamos en ese capítulo 1, verso 5, que ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo. Pedro va a hablar de este asunto en el capítulo 2, verso 37, al final del sermón que va a presentar después de esta manifestación extraordinaria. La gente estaba sorprendida, querían saber qué era lo que estaba pasando, y Pedro entonces va a abrir sus labios y va a comenzar a hablar qué fue lo que pasó. Y al final la gente, después de escuchar este impresionante sermón de Pedro, quedaron impresionados y preguntan, ¿qué vamos a hacer ahora? Y entonces Pedro en el verso 38 dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Quiero que observen ahí en ese verso 38 que en ninguna de estas declaraciones se menciona el bautismo en fuego. Tomen nota de esos detalles importantes, porque ya hemos hablado la semana pasada que hoy se ha perpetuado ese concepto que debemos pedir ser bautizados en Espíritu Santo y fuego. Y dijimos que esa declaración es falsa porque se basa en un tomar fuera de contexto las palabras de Juan el Bautista que plasmó Mateo en el capítulo 3, verso 11. Lucas las vuelve a repetir. Él describe el evangelio, la predicación de Juan. Marcos, sin embargo, aunque relata ese episodio, obvia la palabra fuego. Después ustedes en casa vayan y analicen, hagan la investigación y van a ver que lo que les estoy diciendo, eso es. Marcos es el que obvia fuego. Y en este caso Lucas, noten ustedes, y Pedro está obviando entonces la intervención de ese bautismo de fuego. Ellos dicen que iban a ser bautizados con el Espíritu Santo, nada más. Y por cierto, en el idioma griego aparece la palabra josí, que es una partícula comparativa, un adverbio que traduce en la escritura como. No dice que fue fuego, sino como fuego. Estos hombres estaban, metidos en el cuarto. Lucas no estaba, Lucas está tomando registro de lo que le contaban. Y estaban orando y repentinamente estalla el lugar, ¿no es cierto?, con un estruendo que dicen que era como un viento.
Y luego comienzan a aparecer. Lucas probablemente preguntaba, muchachos, a ver, ¿qué fue lo que pasó ahí adentro? Y bueno, mirá, Lucas, no sé cómo explicarte esto. Miramos arriba y en el techo aparecieron como lenguas repartidas de fuego. No dice que fue fuego. Están tratando de tomar prestadas cosas conocidas para describir un fenómeno sobrenatural, algo que venía del cielo, que es la manifestación de Dios en el Espíritu Santo en la vida y ministerio de estos hombres. Así que capítulo 1, verso 5 nos habla del bautismo del Espíritu Santo. En el caso del capítulo 2, verso 4, observen ahora que sin embargo no dice que fueron bautizados, sino que Lucas dice fueron llenos del Espíritu Santo. Y en ambos casos, en el capítulo 1, verso 5 y en el capítulo 2, verso 4, se utilizan palabras totalmente diferentes. 1:5 usa la palabra baptizo, y en el capítulo 2, verso 4 usa la palabra griega pimplemi, que no tienen nada que ver, ni siquiera son sinónimos estas dos palabras. Una quiere decir inmergir o sumergir y la otra quiere decir llenar en forma completa. La pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué Lucas hace esta distinción? ¿Por qué este hombre nos dice que unos fueron bautizados con el Espíritu Santo y luego acá específicamente dice fueron llenados con el Espíritu Santo? Y la pregunta que nos hacemos es, bueno, a ver, paremos un poco. Según capítulo 2, verso 4, ¿fueron o no fueron en definitiva bautizados en el Espíritu Santo estos señores que están acá? La respuesta es un rotundo sí. El problema es que nosotros no vivimos por conjeturas. Muchos dicen sí porque dicen, bueno, tendrían que haber recibido el Espíritu Santo, pero eso no es la manera de interpretar la Biblia o de hacer declaraciones, eso es temerario. Nosotros tenemos que corroborar con la Escritura si estos hombres realmente fueron bautizados con el Espíritu Santo y no simplemente decir, bueno, yo asumo que sí fueron bautizados. No, eso no es manera de interpretar la Biblia y eso es lo que sucede muchas veces en los fueros evangélicos contemporáneos. Digo que sí fueron bautizados, pero basados en lo que nos dice el mismo Lucas, no en conjeturas personales o una interpretación de este orador, porque esa premisa entonces sería totalmente falsa. Bueno, ¿cómo sabemos por Lucas que fueron bautizados? Bueno, fueron bautizados por las palabras del mismo Pedro, cuando vamos más adelante al capítulo 11, donde este hombre está dando un informe acerca de la conversión de Cornelio y los pocos que se reunieron con él. Y entonces Pedro está diciendo en el versículo 15, y cuando comencé a hablar en la casa de Cornelio, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como nosotros al principio. ¿Cuál es el principio? Bueno, Pedro lo menciona en el verso 16, dice, entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautiza en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y eso evoca o conecta con lo que Lucas nos dice que pasó en el capítulo 1, versículo 5, donde Jesús les dijo, no se muevan de Jerusalén que en pocos días los voy a bautizar con el Espíritu Santo. ¿Entienden la conexión? O sea que haciendo un análisis en todo lo que va describiendo Lucas en toda la carta o el libro a Hechos, nos damos cuenta, sin lugar a dudas, porque lo dice Lucas, que estos hombres, es el mismo Pedro el que declara esto, fueron bautizados al igual que fueron bautizados Cornelio y su familia, y de esa manera entonces se terminó el asunto. Así que fueron bautizados en ese momento en que aparece el Espíritu en el capítulo 2. Pero a la vez de ser bautizados, según Pedro, en el capítulo 2, verso 4, nos dice Lucas que fueron llenos del Espíritu Santo. Así que sucedió algo simultáneo acá. Según Pedro, fueron bautizados con el Espíritu Santo, pero también fueron llenos del Espíritu Santo. Y cuidado, son dos palabras diferentes y apuntan a dos experiencias o realidades diferentes del Espíritu de Dios en la vida de estos primeros cristianos misioneros. Bueno, ¿y cuál es la diferencia? Necesitamos saber eso. ¿Cuál es la diferencia entre bautismo y llenura del Espíritu Santo?
son dos operaciones del mismo Espíritu. Dos realidades de la obra de Dios, como sucede muchas veces con el tema de la salvación. Por ejemplo, hay diferentes aspectos de la salvación de Dios, algunas todavía no terminadas. Tenemos el aspecto forense, ya está terminado, pero tenemos todavía aquella realidad de que nuestros cuerpos van a ser glorificados, vamos a resucitar los que hemos muerto, otros que quedemos vivos serán transformados y todos ascenderemos a la presencia del Señor. Eso es un aspecto de la salvación, pero todavía no se ha cumplido, es algo futuro. Bueno, en cuanto a la operación del Espíritu Santo en esta área que estamos mencionando, también hay diferentes tipos de operaciones. En cuanto al bautismo del Espíritu Santo, se trata de una operación única, una experiencia única, e implica la integración del nuevo convertido al cuerpo de Cristo, la inserción de esa persona a esta nueva familia de la fe. Por eso somos bautizados. Y en algunos casos dice que somos sellados, como Pablo en Efesios, en el capítulo 1, versos 13 y 14, donde indica la autenticidad o la autentificación de esa nueva posición en Cristo Jesús, de ser miembros de la iglesia cristiana. Todo creyente, sin excepción alguna, tiene al Espíritu Santo. No existe un creyente que no tenga Espíritu Santo. Notamos, por ejemplo, al apóstol Pablo diciendo en el capítulo 8, verso 9 de Romanos: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y escuchen esto: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Esto es tremendo lo que dice Pablo acá. Dice, si una persona que dice ser creyente no tiene el Espíritu Santo, no es creyente. Lo que garantiza que una persona es creyente es que tiene el Espíritu Santo. Es decir, que formamos ahora parte de esa élite, de esa gente, de ese pueblo especial que es el pueblo de Dios. Primera de Corintios 12:13 dice el mismo escritor: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y esta frase en el original es integrados, es metidos dentro, todos en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y dice, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Declaraciones importantes, no hay excepción. Pero si una persona no tiene el Espíritu, aunque diga que es creyente, no es de Cristo, dice el apóstol Pablo. Un pasaje que yo considero que es teológicamente es algo impresionante, lo encontramos en Primera de Juan, y quizás léanlo, vengan conmigo a Juan, Primera de Juan 2:20, hay dos versículos que quiero que vean un momentito, verso 20 y verso 27. En el verso 20 del capítulo 2 de Primera de Juan, dice este señor, uno de los que estuvo, por cierto, acá en el Hechos 2:4, o 1-4, dice, porque todos, estoy leyendo Gálatas, pero vosotros, verso 20, tenéis la unción del Santo. Y quiero que observes el verbo allí, tenéis. Noten que no es un optativo. Dice tal vez tengan. Eso es optativo. Es algo que depende de cierta situación. Pero en este caso dice vosotros tenéis el Espíritu. Es un indicativo presente. Es algo real en la vida del creyente. Y conocéis todas las cosas. Verso 27 dice, pero la unción, la que está mencionando en el verso 20, que vosotros, y escuchen el cambio del verbo, del tiempo, recibisteis. En el primero, en el verso 20 dice, tenéis ahora. Pero luego dice en el verso 27, recibisteis. Está en pasado. Y el modo del verbo, esta palabra ustedes no están familiarizados, es aoristo, se habla de una acción que culminó, que se hizo, ya está hecho.
quiere decir que en el pasado fueron ungidos con el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo permanece, esa unción en vosotros. Permanece, también está en presente, activo, y lo que está indicando es que lo que se hizo en el pasado está ahora en nosotros. Vuelvo a insistir, no es optativo. No es que, sí, cuidado, porque a lo mejor puede ser que pierdas la unción, que se te puede escapar por algún grifo. Ojo, esto es un golpe letal a la teoría de que perdemos la salvación, ¿eh? No vamos a tratar de eso ahora porque nos saca completamente de tónica. Pero miremos lo que dice Juan, la consecuencia de lo que está diciendo. La persona recibió en un punto fijo en el pasado al Espíritu Santo, y esa unción que fue hecha en el pasado persiste, permanece, dice este hombre. No hay ningún optativo en vosotros y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, etcétera, etcétera. Todas las referencias que se hace respecto de la recepción del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento son hechas todas en tiempo pasado. En otras palabras, cuando se hablan de creyentes en el Nuevo Testamento, son creyentes que en el pasado recibieron la unción y la unción permanece o permaneció en ellos. Ya están muertos, obviamente. Estamos hablando de algo que pasó hace 2000 años atrás. Vale decir que no existen unciones sucesivas, no existen varios bautismos. Eso es hacer gambetas con la Biblia. La Biblia dice, la unción fue hecha una vez, que es cuando aceptamos a Cristo, y esa unción permanece constantemente en nosotros. No depende de nosotros, sino que depende de un acto. Por eso Pedro le llama en el capítulo 2 el don del Espíritu Santo. Don quiere decir una dádiva, una entrega gratuita de Dios a la criatura, al creyente, al hombre, que ahora es incorporado mediante este bautismo al pueblo de Cristo Jesús. Así que el bautismo es un acto de autentificación, un acto de acreditación de la iglesia que se manifiesta públicamente, y la legitimidad de la persona que ahora pasa a ser miembro de la iglesia de Cristo Jesús. En cuanto a la llenura del Espíritu Santo, cambia un poco el cuadro. Se implica el ceder la vida del creyente al control, equipamiento y dirección del Espíritu Santo en su vida. El Espíritu Santo nos hace adoptados, nos adopta a ser familia de Dios, y entonces ahora la llenura, que es una obra del Espíritu Santo, nos capacita para que podamos ministrar y para que podamos caminar como hijos de Dios. Y si bien es cierto que el bautismo del Espíritu Santo es una obra única que se hizo una vez y ya está terminada, la llenura del Espíritu Santo, en cambio, se explica que es una obra continua, es un trabajo constante que hace el Espíritu en cada uno de nosotros. Apunta la llenura del capítulo 2, verso 4, a las palabras de Jesús en el versículo 8 del capítulo 1, donde dice: quédense quietos y recibiréis poder o capacitación para que puedan ustedes ahora ser testigos. Y la llenura lo que hace es capacitar o equipar a estos hombres para la labor de ingresar personas al cuerpo de Cristo o a la familia de Dios mediante la predicación del Evangelio. Así que en este caso nos damos cuenta que esa llenura apunta a esa actividad continua, esa acción constante. Pedro, por ejemplo, si miramos algunos pasajes rapidito nomás, nos dice el capítulo 2, verso 4, que era uno de los que estaban en esa reunión y fue lleno del Espíritu Santo. Pero entonces, si se van al capítulo 4, verso 8, había sido arrestado, lo estaban, molestando a Pedro en su labor de predicación. Y entonces le preguntan a él con qué potestad haces esto de predicar, y Pedro dice, verso 8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Esa palabra lleno es un participio en griego. Y lo que está indicando es la voz es pasiva, es decir, que él recibe esta llenura,
y es en voz activa. Lo que está diciendo, si tuviésemos que traducir para hacer cuenta de la gramática, es Pedro siendo llenado del Espíritu Santo en ese momento o equipado para esta respuesta. O sea que ya era lleno en el capítulo 2, pero ahora vemos que vuelve a ser llenado para dar respuesta a la acusación que están, o la pedida de cuenta que están haciendo estas personas. Si se van al capítulo 6, verso 5, tenemos la elección de los primeros diáconos. Y aparece allí, dice, agradó la promesa a toda la multitud, eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Varón lleno del Espíritu Santo. Pero resulta que más adelante, si se van al capítulo 7, verso 55, Esteban está también respondiendo a los persecutores, y entonces dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, etc. Y otra vez se utiliza la misma forma gramatical, siendo llenado, equipado en ese momento para responder a estos que estaban listos para lincharlo. Un ejemplo más de cómo funciona el tema de la llenura. Tenemos en el capítulo 9, verso 17, se había convertido el apóstol Pablo, y entonces ahora nos dice, verso 17, fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Cuando vamos al capítulo 13, versículo 9, dice: entonces Saulo, estaba hablando con el procónsul Sergio, dice que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, un hombre que estaba tratando de persuadir al procónsul que no aceptara las palabras de Pablo. Entonces él lo reprende, y allí otra vez se nos habla de llenura. Dios preparó, Dios equipó, volvió a llenar al apóstol Pablo para hacer frente a este señor que estaba haciendo un obstáculo a la predicación del Evangelio. Efesios capítulo 5, verso 18, y estos pasajes, perdonen, ¿no?, que los hago pasear, pero es para mostrarles pruebas bíblicas, no conjeturas humanas. No me lo invento yo esto. Dejemos que la Biblia nos hable a nosotros, no el orador que está delante. Dice Pablo en capítulo 5, verso 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y entonces va a decir los efectos que produce esa llenura. Dice, hablando con vos, entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales, etcétera. Si se van al capítulo 1, versículo 3 y 14 de Efesios, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Tome nota, fuimos sellados de una vez por todas en el pasado, pero ahora dice: sed llenos ahora, y de tal forma que puedan manifestar un andar digno de la vocación con que fuisteis llamados, con cánticos espirituales, con acción de gracias. Lo que está diciendo la Escritura entonces es que el bautismo es una obra terminada cuando una persona se convierte a Cristo, pero la llenura es un proceso a través del cual Dios sigue operando en la vida de cada uno de nosotros. Es correcto orar y decir: lléname, Señor, equípame para la tarea que tengo por delante. Pero decirle a Dios: bautízame cuando ya nos bautizó, es una redundancia absurda y completamente antibíblica. Esto, pienso yo, es importante porque evoca las palabras del mismo Señor Jesucristo cuando le dijo a los discípulos en Mateo capítulo 10, eso lo registra Mateo, en el verso 19 y 20, que por cierto es un pasaje también mal usado hoy. Dice: mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora, tomen nota, en ese preciso momento, no en todo momento, sino en esa hora que se os presente, dice: os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. ¿Agarran la onda? Pedro, Esteban,
Pablo fueron presentados para dar cuenta de su fe y, como dijo el Señor y había prometido, en ese momento, aunque ustedes ya tienen el Espíritu Santo, ese Espíritu les va a dar a ustedes qué es lo que tienen que hablar, qué es lo que tienen que responder. A eso apunta la llenura. A modo de paréntesis, hay muchos pastores hoy que no se preparan para predicar y usan este pasaje específicamente para decir: Dios nos da a nosotros la palabra que debemos hablar, el Señor prometió eso. No, mi querido, tú no sabes de lo que estás hablando, y eso da evidencia, mi querido pastor o apóstol, que eres un sinvergüenza, que tú estás usando la Escritura para estafar a las multitudes, al pueblo. Porque aquí Jesús no estaba hablando que los predicadores no tienen que estudiar o preparar el sermón, que se tienen que parar en el púlpito y de forma espontánea abrir la Biblia y de repente el Espíritu Santo nos va a dar que hablar. No, Jesús dijo: cuando sean presentados delante de los pueblos a dar cuenta de la fe, no te preocupes, en ese momento yo te voy a dar las palabras para ser de testigo a esas personas. Pero cuando se trata de predicar al pueblo, mi querido, ve a estudiar, no seas sinvergüenza. Abre tu Biblia, habla con Dios, estudia la palabra y predica la palabra como corresponde. Y no las barbaridades e infamias que se hacen en la actualidad. Y eso va para cada uno de nosotros, los creyentes, no solamente los que predican adelante. O sea que el bautismo garantiza la filiación en el cuerpo de Cristo. La llenura garantiza la capacitación para la tarea y el andar del creyente en el Espíritu. Dos obras que efectúa ese mismo Espíritu en la vida de todos aquellos que se entregan a Él con fe. Eso es lo que relata Lucas en el capítulo 2, verso 4 del libro de Hechos. Ahora, ¿qué tipo de lenguas hablaron estos señores? Ya resolvimos la primera parte. Bueno, muchos ven acá lenguas angélicas. Y le dicen a las congregaciones: ustedes tienen que pedir hablar en lenguas angélicas. Bueno, pero esto está descalificado por la gramática y está descalificado por el contexto. Acá no se habla de lenguas angélicas. Los que quieren verla la encuentran ahí, pero no es lo que está diciendo Lucas. Ante todo, noten que dice lenguas en plural, no dice lengua en singular. Si se trata de una lengua celestial, ¿por qué Lucas me va a decir lenguas? Y si no, dígame usted una cosa, yo no lo entiendo. ¿Cuántos idiomas hablan en el cielo? ¿Cuántos idiomas hablan los ángeles? Si estamos hablando, orando, tenemos que orar en lenguas angélicas, pero dígame usted una cosa, ¿cómo entendemos el asunto? ¿Es que tienen que ir al colegio a estudiar idioma los ángeles para comunicarse unos a otros? Que pase un ángel y Dios le dé una orden y le diga: sorry, no entiendo, no hablo el idioma suyo, y tenga que entonces buscar a otro que hable el idioma. Pero vamos, por favor, a ver, usemos un poco el cráneo en estas cosas. La humanidad antes de Babel hablaba un solo idioma. Y por el querer alcanzar el cielo con la soberbia, independencia de Dios, lo que hizo Dios es diversificar las lenguas. Me imagino que en el cielo, si hablan un idioma como lo entendemos nosotros lingüísticamente, no lo sé, porque puede ser que se comuniquen mentalmente, no por verbo. Nosotros nos hacemos la idea de que en los ángeles se comunican de la misma forma con movimientos guturales de la boca, pero son seres espirituales, no tienen la boca como nosotros y cosas por el estilo. Así que asumimos, debido a nuestra manera de entender las cosas, que los ángeles hablan igual que nosotros. No necesariamente, nosotros nos hablamos sin usar la boca, no apretamos botones en un aparato y mandamos información y de vuelta. Así que no necesariamente hay que usar la boca, este órgano de la lengua, para comunicarse. Se puede comunicar de otras maneras. Los indios usaban señales de humo y se entendían perfectamente. Así que no tratemos de asumir que en el mundo espiritual usan exactamente la misma mecánica que usamos aquí en la tierra. Y por cierto, vuelvo a repetir, si ese fuera el caso, ¿cómo es esto? La diversificación de lenguas fue por la soberbia. En el cielo se hablan muchas lenguas, ¿por qué?
para pensar, por supuesto. Por otro lado, el contexto nos muestra que ellos no hablaron lenguas angélicas o celestiales en este fenómeno, es decir, un tarareo sin sentido, como se escucha muchas veces en la actualidad, sino que hablaron lenguas políglotas, lenguas humanas diferentes. Noten que después de la impresión que produjo todo este incidente, nos dice en el versículo 8, ¿cómo pues nosotros, los que quedaron atónitos con este fenómeno, les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y entonces hay una larga lista de personas representadas: partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, Judea, y que había, ahí está toda la lista de personas. ¿Qué oían estas personas? Nos dice el versículo 11 que oían, les oíamos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Nuestras lenguas, no las lenguas de los ángeles, las lenguas del cielo, si es que hay lenguas en plural, cosa que me cuesta creer. Sí, estos son inventos, malas interpretaciones por no mirar el contexto de lo que nos dicen estos hombres inspirados por Dios. ¿Por qué le metemos sal al asunto? ¿Por qué tratamos de ser inventivas? Eran idiomas comunes y corrientes. Estos eran judíos en la dispersión, era la fiesta de Pentecostés, los judíos volvían a Jerusalén para celebrar la fiesta y entonces ahí escuchan el Evangelio. Y fue una manera extraordinaria de parte de Dios, sabia, para propagar el Evangelio a toda velocidad. Porque si ellos hubiesen tenido que esperar a aprender todos estos idiomas para predicar el Evangelio, y bueno, mis queridos, ¿saben cuándo iba a escuchar en lo último de la tierra la palabra de Dios? Y entonces Dios capacita a estas personas cuando están todos estos extranjeros, judíos prosélitos, allí en Jerusalén, les da todos estos idiomas, escuchan el Evangelio en su idioma materna y vuelven todos ellos convertidos, llevando o convirtiéndose en misioneros y propagando el Evangelio. Por eso es que en el primer siglo, en los primeros 30 años, estalló como bomba atómica el Evangelio. Se llenó Roma de la palabra de Dios, hizo temblar el imperio la predicación del Evangelio, porque Dios diseñó un plan perfecto, una estrategia para que se pueda escuchar rápidamente y propagar las verdades del cielo. Una persona que hablaba en medo no tenía necesidad de recibir el don de lenguas, porque hablaba en medo. Se iba a los compatriotas y empezaba todo el mundo a hablarle a los judíos en el idioma medo y listo, el pollo, ya conocían las maravillas de Dios. Pero en este caso en Jerusalén había una necesidad, en un sentido, si es que se quería propagar rápidamente el Evangelio. Y vuelvo a repetir, ¿cuáles son esas maravillas? Bueno, todo lo que el apóstol Pedro va a predicar desde los versículos 17 en adelante, que eso los invito a que ustedes después lo lean en casa. No voy a hacer el análisis del sermón porque nos saca de tema. 2 puntos tirados a un costado ya. Ahora, el tercero es, ¿cuál es el significado de este fenómeno? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué significa esto realmente? No significa que la iglesia es enseñada a hablar en lenguas. Eso no es lo que intentó decir Lucas al escribir esto. Y tampoco tenemos que entrar en grandes debates para deducir qué es lo que este hombre estaba tratando de decir, o especulaciones baratas como a veces se hace. El mismo Pedro nos está dando la respuesta de lo que significa todo esto. ¿Por qué tenemos que ir a especular? Pedro nos dice en verso 16, mas esto es lo dicho por el profeta. Noten qué interesante, verso 14, algunos no entendían qué pasó con el fenómeno. Y entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, y quiero que guardes en tu mente por ahora esta frase, varones judíos, no griegos, Atenti, varones judíos, no voy a tocar eso ahora, pero recuerda eso por favor. Pedro le está hablando solamente a los judíos. Y ya esto es importante cuando entremos a ver capítulo 10 y 19 de Hechos. Y tiene relación con el por qué ellos hablaron en lenguas. Capítulo 2, verso 31 de Joel, el día grande y espantoso de Jehová. Y tenemos en el capítulo 1, se describe la plaga de langostas y la sequía, y en el capítulo 2, el inminente juicio de Dios. En otras palabras, Joel está diciendo, señores, la cosa está brava. Acá hay candela. Estamos en serios problemas. Ese es el mensaje del libro de Joel. Pero en medio del presagio negativo, se le da al pueblo una voz de esperanza. Y eso está en el capítulo 2, verso 32 del libro de Joel, donde dice, y todo aquel que invocar el nombre del Señor
será salvo. Y Pedro entonces ahora está tomando ese libro de Joel con ese presagio y esa palabra de juicio, es decir, miren que se terminó el tiempo, pero sin embargo hay salvación. Él está tomando entonces en el capítulo 2, versos 17 en adelante, las palabras de Joel, capítulo 2, versos 28 al 32, y en este caso lo que está haciendo es mostrando el panorama histórico del pueblo en esta dispensación. Por eso aparece allí que dice que en los postreros días, dice, de Dios derramaré de mi espíritu sobre vosotros, sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos sonarán sueños. Pero entonces más adelante dice, y daré prodigios arriba en el cielo, verso 19, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor de humo. O sea que tenemos un plano rápido de toda la historia con el juicio. Algunos agarran la primera parte y dicen, bueno, todavía hoy la iglesia tiene visiones y sueños y cosas por el estilo. Lucas no está diciendo que la iglesia va a hablar en visiones y en sueños. Simplemente está diciendo que en esta historia de la gracia, en este periodo de la gracia, estas son las cosas que van a suceder. O sea que Pedro le dice a la audiencia de judíos, no hay griegos todavía, sino judíos, remacho eso deliberadamente, en especial ahora a los que resisten este evento. Les está hablando diciendo, señores, lo que ustedes dicen que es producto del mosto, del vino, yo les digo que es el cumplimiento de lo que Joel predicó o profetizó 9 siglos antes de que esto sucediera. ¿Para qué? Para indicarles que se terminó el tiempo, que viene el juicio de Dios. Pero también ahora hay una palabra de esperanza. Se cumple lo que Dios dijo, derramaré mi espíritu sobre aquellas personas que imploren el nombre del Señor y en ese nombre obtendrán la salvación. Y por supuesto Él va a introducir en los versículos restantes la obra de Cristo conectada con esta promesa que se cumple. Ustedes en casa, versos 22 en adelante, van a corroborar que comienza a presentarles el Evangelio conectado a esta profecía de Joel. No es un pasaje que enseña a orar en lenguas. ¿De dónde sacamos eso? Les hice toda esta explicación para que vean que el tema del capítulo 2, ¿dónde ve usted que sale de mis palabras o de esta interpretación que se le enseña a la iglesia a pedir y orar en lenguas? Eso no es lo que están enseñando estos hombres. Hay que mirar todo el contexto del capítulo 2, que tiene conexión con Joel en el Antiguo Testamento. Y luego cómo Pedro aplica todo ese mensaje al Evangelio que está predicando para ofrecernos la salvación en este tiempo que es el tiempo final. Se nos acabó la cuenta y ahora es regresiva. Hay 2 preguntas que definen, tengo que terminar, las intenciones de Lucas al relatar todo esto. 2 preguntas en el capítulo 2. La primera la van a encontrar en el capítulo 2, verso 12. ¿Qué quiere decir esto? Y esa es la pregunta que hoy los cristianos no se hacen. Qué ironía, ¿eh? Ahí tenemos el corazón de la hermenéutica. ¿Qué quiere decir esto? Hoy agarra un mequetrefe y dice, acá Lucas, en el capítulo 2, ¿qué? Hablaron en lenguas. ¿Y qué quiere decir, pastor, esto? Que tenemos que orar y pedir orar en lenguas. Bueno, acá dicen estos señores, ¿qué quiere decir esto? Y Pedro responde a la pregunta y no dice que la iglesia tiene que hablar en lenguas. ¿De dónde sacamos ese asunto? La primera pregunta, ¿qué quiere decir esto? La segunda pregunta la tenemos en el verso 37 y es, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y entonces Pedro les responde qué es lo que hay que hacer. No dice pónganse a pedirle a Dios y orar en lenguas. Dice arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis, no pidan, sino recibiréis el don del Espíritu Santo. Esa es la enseñanza de Lucas en Hechos capítulo 2. Me tomé el tiempo de enseñarles todo esto para que tengas una comprensión más general de lo que dice este hombre y te des cuenta que cuando vemos en Hechos 2 enseñanza de que la iglesia debe hablar en lengua, estás torciendo la escritura. No destila esa enseñanza en Lucas
Hechos capítulo 2. Y entonces quiero cerrar con estas palabras. ¿Qué quiere decir todo esto? Se te está acabando el tiempo. Eso es lo que le dijo Pedro. Y eso es lo que le está diciendo Lucas a Teófilo. Y lo que nos está diciendo Lucas a nosotros. No tienes más tiempo. Y la segunda cosa es, ¿qué tienes que hacer? Y Pedro dice, arrepiéntete y bautízate en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y entonces recibiréis el don del Espíritu Santo. Serás bautizado, serás lleno, serás sellado, serás introducido en el cuerpo de Cristo, y es la garantía, el sello que determina tu destino futuro en el reino de los cielos. El corazón del mensaje del capítulo 2 de Hechos. ¿Arreglaste las cosas con Dios a través de Cristo? Porque se te está acabando el tiempo. No sabemos si Cristo viene hoy, dentro de media hora, en 10 años, 1000 años, no sabemos. Pero Él dice que viene, y a menos que nosotros aceptemos la salvación que nuestro bendito Dios ofrece gratuitamente, no podremos zafar de ese juicio venidero. Eso es lo que quería Lucas que entendieran los lectores del libro de Hechos. Esa es la teología, aunque se habla de historia, que emana de eso, lo que predicaron estos hombres cuando salieron en sus viajes misioneros. Primero a los judíos y luego veremos a los gentiles. Quiera Dios que esto haya podido aclarar un poco la interpretación del libro de Hechos y no de confundir. Y por otro lado, que al mismo tiempo esto pueda ser un llamado de atención y de aceptar la gracia de Dios ofrecida en Cristo Jesús para la salvación de cada una de nuestras almas. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Padre, muchas gracias. Ante todo por tu salvación. Gracias por Jesucristo. Y gracias por tu palabra. Porque es el único compás que nos ayuda a dirigirnos en una forma recta en los caminos de la fe y de la interpretación bíblica. Guárdanos, por favor, de caer en el error, porque hoy la iglesia está siendo zarandeada y queremos, Señor, por favor, que purifiques, que limpies todo lo que es bueno y todo lo que es escoria, Señor, lo tires a un costado. Señor, te rogamos que hables al corazón de las personas, de los creyentes confundidos, que los traigas a la verdad, y aquellos que no te conocen, que los traigas a la salvación de Cristo Jesús a los pies de la cruz. Porque te lo imploramos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, a quien sea la gloria. Amén.